Record. Muy buenas tardes, queridos participantes. Hoy vamos a continuar trabajando con Excel, su versión intermedia. ¿Ok? La semana pasada vimos cómo trabajamos con fórmulas, ¿verdad? En la que hicimos sumas, sacamos promedio y validamos una que otra información. ¿Ok? Si hay alguna duda con respecto a lo que vimos la semana pasada, les decía que pueden en cualquier momento preguntar, ya sea vía WhatsApp o en el foro de dudas de la plataforma, plasman ahí su pregunta y la resolver. Bien, ahí vamos a ver rapidito el tema de los informes dinámicos, tablas y elementos dinámicos. ¿Qué resulta? Que nuestra plataforma en Team ha tenido una serie de fallos desde ayer. Todavía no lo resuelven, por eso estamos trabajando con Zoom. Pero yo espero que ya para la semana que viene estemos ready bien. ¿Ok? Entonces, vamos a cargar una tabla acá que tengamos disponible. Vamos a ver acá. Ok. Bien. En este caso, tenemos, ya vimos las funciones if o si, ¿ok? Las vimos en dos vertientes, con un análisis simple. En este caso, sí, vamos a darle una ampliación para que podamos verlo. ¿Eh? En este caso tenemos sí, eh, la, nuestro participante obtuvo una nota mayor o igual a 80, entonces aprueba su curso. De lo contrario, pues no lo aprueba. ¿Ok? Y acá vimos esas opciones. Más adelante vimos entonces la función si o if anidada con funciones dentro de funciones. O sea, si mi valor promedio, mi nota promedio es mayor o igual a 90, entonces me pone una A. Si está el valor entre 80 y 89, pues entonces una B. Si de 70 a 79 una C. Y de lo contrario, pues entonces una D. En base a estos criterios acá de elección que habíamos definido. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a grabar esto con otro nombre. Bien. En este caso, yo voy a repasar mis formatos de mis pestañas. Recuerden que cuando yo selecciono un menú, automáticamente las partes de abajo, mi ventana, mi barra de formato y de herramientas de abajo, entonces cambia. ¿Ok? Cambia en base a la opción que yo elija en mi menú. ¿Bien? En este caso, vamos a trabajar con tablas dinámicas y con gráficos dinámicos. Vamos a hacer una especie de informes con herramientas de tablas dinámicas y también gráficos dinámicos. ¿Ok? Eh, los informes dinámicos son herramientas que permiten presentar datos de manera interactiva y visual. ¿Ok? Facilitando el análisis y comparación de nuestros informes. ¿Ok? Bastante útil para nosotros trabajar.
reportes rápidos y elementos afines. ¿Ok? En este caso, vamos a conformar una tabla dinámica con nuestras frutas. ¿Ok? Me voy a la parte de insertar, al menú de insertar, y veo la opción donde llama tabla dinámicas. Aquí tenemos tablas dinámicas recomendadas. ¿Ok? Y en este lado tenemos gráficos dinámicos. ¿Bien? Entonces, en principio, formamos la tabla, simplemente colocándome dentro de mi rango de datos en cualquier parte, elijo tabla dinámica y le doy a la opción de una tabla o rango. Automáticamente el sistema me sombrea el área de trabajo de mi tabla completa. ¿Ok? Me da la opción de que si quiero crear una nueva hoja de cálculo o si voy a trabajar en una hoja de cálculo existente. En este caso, siempre es recomendable hacerlo en una hoja de cálculo nueva. ¿Ok? Por el hecho de que así mi información origen queda intacta. No toco esa parte. Bien, vamos a dar a aceptar. Ok, acá está. Inmediatamente me llega mi tabla dinámica. ¿Ok? Me presenta en el lado derecho los campos que yo quiero trabajar en mi tabla. ¿Ok? Vamos a llamarle, por ejemplo, en código, ¿verdad? Le coloco el nombre, costo, inversión, precio y venta. ¿Ok? Fíjense ahí como automáticamente el sistema me va a agrupar por código nuestros valores. ¿Ok? En este caso me saca el informe a donde tengo la suma de los costos, la inversión, la suma de inversiones, etcétera. ¿Ok? Puedo agregar un filtro de este punto acá, ¿ok? Arrastrando, por ejemplo, el nombre del producto en esta opción de filtros. Bien, también lo puedo arrastrar con su código. ¿Ok? En este caso, me activa el nombre todos y código. Selecciono acá, por ejemplo, las lechosas, le doy a aceptar y automáticamente me trae todos los datos concernientes a lo que es la lechosa. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, a los costos, inversión y todo. Vamos a darle insertar e inicio. Vamos a darle un formato de miles para que lo tenga aquí cuadradito. ¿De acuerdo? Bien. Acá yo puedo, por ejemplo, en costos, en vez de una suma de costos, ¿verdad? Vamos a ver qué opciones me da. ¿Ok? Vamos a configurar el campo de valor. Y en vez de suma, yo quiero que me ejecute un promedio. ¿Bien? Ya automáticamente, en este caso, mi costo se convierte en un promedio de datos. Bien. Si quiero inmediatamente crear un gráfico dinámico con respecto a mi información, pues activo gráfico dinámico, automáticamente él me selecciona eh, los diferentes tipos de gráfico. ¿Eh? Yo elijo el que más me convenga, digamos este, y le doy a aceptar. Fíjense acá cómo me hace de una vez un comparativo y de inmediato me crea mis filtros acá, ¿ok? Para yo poder tener eh, una especie de acceso rápido a organizar mis datos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, elegimos el nombre, vamos a trabajar con los mangos, aceptar automáticamente que hace el sistema, que me varía el informe. ¿Ok? Esto es un gráfico de Excel dinámico. Puedo yo aplicarle formato y opciones a cada parte de ella. Por ejemplo, puedo darle un poquito más de tamaño a mi leyenda. Puedo tomar mi gráfico, levantarlo acá, tomar mi leyenda, moverla hacia acá, ¿no? ¿No? Hacia acá, ponerla a lo largo aquí debajo. ¿Ok? Todas esas opciones las puedo hacer con mi gráfico dinámico. Prácticamente es un gráfico del que ustedes ya están acostumbrados. Lo único que cambia acá es que los valores
los vamos cambiando. ¿Ok? Vamos a seleccionar, por ejemplo, dos valores para análisis. ¿Ok? En este caso, entonces me suma varios elementos de análisis. Vamos a elegir, es más claro con uno solo. Las piñas, por ejemplo. En las piñas me muestra mi costo. Si quiero agregarle leyenda al gráfico, pues ya saben cómo hacerle. Su serie de datos, agarran la serie y vamos a tomarla toda y a mostrar el valor de esa etiqueta. En este caso, puedo traer el valor de la etiqueta de mi gráfico. ¿Ok? Yo puedo cambiarle colores, hacer todo lo que yo hago normalmente con un gráfico de Excel. Lo único que la diferencia aquí es que tenemos gráficos con valores ya más dinámicos. O sea, no tengo que volver a hacer otro gráfico para yo tratar mi compacción. Simplemente selecciono mi serie que yo necesito trabajar y automáticamente el sistema me hace los cambios de los valores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Recuerden que el gráfico se le da su formato de ponerle su nombre, el nombre del gráfico, su título, etcétera. Todas esas opciones. ¿Ok? Me especifica que el promedio está que el costo está en promedio, que la inversión está en suma, que el precio también podría ser un ente con opción de promedio. ¿Ok? Bien. Pero sí la suma y la inversión, sí, las ventas y las inversiones sí pueden ser suma. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ven que es relativamente fácil los ejercicios con respecto a informes eh, de datos con funciones dinámicas. ¿Ok? Si queremos, podemos ver el tratamiento con otro tipo de datos, por ejemplo, en el caso de las letras, de, los, de las notas de los estudiantes. ¿Ok? Podemos nosotros también elegir el área de trabajo de mi tabla dinámica. En este caso puedo seleccionar solamente estos montos, pero no es tanto necesario. ¿Ok? Selecciono nuevamente mi área de trabajo. Si la quiero seleccionar completa, pues lo hago completo, ¿no? Y creo mi tabla dinámica o hago mi gráfico dinámico directamente. ¿Ok? Fíjense que automáticamente ya seleccionado, él lo comprende. Pero si en caso de que yo no lo elija y defina mi gráfico dinámico, automáticamente fíjense su comportamiento, que no es igual que la tabla dinámica, que me especifica un rango de trabajo. Entonces yo defino entonces cuál es el rango que yo requiero. En este caso nada más me interesa el área de valores. Acá. ¿Bien? Le doy a aceptar. Perdón, me está dando error del nombre de la tabla dinámica. Vamos a ver otra vez. Selecciono mi área de trabajo. Aquí arriba. Bien. Dinámico. Una nueva hoja de cálculo. Lo voy a aceptar. Y ahora sí. Fíjense que mi gráfico en este caso me viene en blanco. Porque no tengo la tabla dinámica definida. Pero inmediatamente que hace el sistema me define mi tabla dinámica. ¿Lo ven? ¿Ok? Fíjense la diferencia. Cuando selecciono solamente la tabla dinámica, pues únicamente el sistema me crea la tabla dinámica. Ahora, cuando voy a requerir crear un gráfico dinámico, pues entonces el sistema me arrastra y me crea la tabla dinámica también. ¿Ok? El mismo esquema como lo vimos. En este caso elijo los nombres o los apellidos, ¿verdad? Ya filtro por apellido, ¿ok? Pero necesito saber cuáles son mis valores, ¿verdad? Primer parcial, segundo parcial,
La práctica, examen final. Hasta ahí es suficiente. Ah, no, pero pongo en promedio también para ver cómo queda todo en comparación. ¿Se dan cuenta? Entonces yo observo que López fue el que más valores me ha trabajado. ¿Pero por qué? Porque la tabla dinámica asume por sí el valor el valor sumado. Entonces, eso tengo yo que corregirlo. Entonces, mi parcial, yo no quiero que me sume esos valores, sino que simplemente me mantenga mi promedio en este caso. ¿Eh? Igual con todos. El segundo parcial. ¿Eh? O sea, con todo y que el sistema me hace mi trabajo correctamente bien, el sistema no me analiza correctamente lo que yo estoy definiendo. En este caso, no necesito que me sumen los valores de los promedios, ni del parcial, ni la práctica. No necesito que sume esos valores. Simplemente necesito que me le haga el promedio. ¿Ok? Bien. Y ya ahí me forma el gráfico. Recuerden que en cualquier momento usted puede, en su gráfico, cambiarle la forma y la figura. ¿Ok? Si lo quiero de este tipo, ¿eh? Si lo requiero tipo pastel, ¿eh? ¿Eh? Y así puedo yo, tipo anillo, hay un sinnúmero de gráficos que yo puedo usar, tipo de líneas también, ¿eh? Una serie de gráficos que yo puedo usar para mi proyecto. ¿Eh? Ahí está en formato 3D. Vamos a usar, eh, vamos a llamar este. ¿Ok? Fíjense que tengo otras formas de trabajar, de analizar mis datos. Bien, el suma, que en este caso no es necesario, recuento de datos, puede ser, pero el que más se adapta a nuestra opción es el de promedio. Vamos a ver el producto, cómo se comporta. ¿Ok? Bastante curioso. Promedio es nuestro valor más correcto. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Aquí lo mismo, si yo quiero, eh, en este caso, trabajar con una sola persona, pues automáticamente el sistema me organiza todos mis renglones en base a una sola persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? 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 Pedro, ¿me puede responder el término de tabla dinámica? ¿A qué usted lo refiere? ¿Con qué usted lo relaciona? ¿Aló? ¿O qué usted entiende por el término de tabla dinámica? Sí, dinámica que siempre está en movimiento según lo que uno, como usted lo está haciendo ahí, que le va diciendo qué quiere, qué no, y se va actualizando de una vez. Valentina, sí. ¿Alguien más me ayuda Maestro, Nancy? Ajá. yo digo también que en ese término se podría hacer enlace como resumir, analizar y explorar grandes volúmenes de datos. Podría ser relacionado a eso. Ya sé. ¿Quién más?
Smartly. Smartly. ¿Aló? Carlos, ¿me puedes decir, Carlos? ¿Aló? ¿Cómo es, líder? ¿Me puede dar su opinión con respecto al concepto de tablas dinámicas? Al concepto de tabla dinámica. Sí, ¿qué usted me entiende por eso? Bueno, por tabla dinámica lo que podemos entender. Yo soy el base en base, si este no es el tuyo. Baja el volumen del tuyo. No lo escuchamos. No, lo que pasa es que habemos dos personas en la misma oficina y tenemos el volumen ahí adecuado y ahí va a ser feedback. Ok, tenemos, Cuando hablamos de tabla dinámica, líder, lo que estamos hablando es de interactividad que la persona al verla pueda visualizar y entenderla lo más rápido posible. O sea, ok, muy bien. Rosanna, ¿nos puedes dar también una manito al respecto? Aquí estoy, profe. Y también la tabla dinámica nos permite comparar en realidad los cálculos que estamos realizando, que se pueden ver mejor con una comparación, es decir, las fórmulas, lo que estamos digitando. Y también permite hacer un análisis de la información más rápida, más fidedigna, y no tengo que estar dando mucho, vamos a llamarle, cliqueando mucho ni llamando muchos datos para yo hacer comparaciones. Por ejemplo, en este caso de las notas, yo rápidamente elegí al señor Fermín y Grullón para que ambos, vamos a ver si podemos agregarle los nombres aquí, Milagros, Fermín y Altagracia Grullón, ambas chicas, hacer una comparativa con relación a sus valores, de su promedio parcial, del parcial 2, de la práctica final y de su promedio final, ¿ok? Observamos, por ejemplo, que Milagros empezó un poco floja en el primer parcial, pero Altagracia se mantuvo firme. Al final, en la práctica final, Altagracia me tuvo un poquito de flaquedad, pero Milagros empieza bien, continúa mejorando en el segundo parcial, luego en la nota de práctica también eleva y al final obtiene un promedio, una nota final más prácticamente muy cerca de lo que obtuvo Altagracia. Yo puedo en cualquier momento en mi tabla o gráfico dinámico seleccionar o quitar valores. En este caso, por ejemplo, puedo quitar la nota final, nada más quiero comparación en el parcial. Si observo que el parcial de Milagro Fermín estuvo muy por debajo que el de Grullón. ¿Se entiende ese punto? Entonces, ya en el parcial 2, eh, Altagracia se me mantiene firme, pero Milagros me da un salto cualitativo para su trabajo. O sea, se ve un avance en el proceso. Al final, en las prácticas, se me cae un poco Altagracia, pero Milagros sigue elevando su potencial. Y el examen final, eh, Altagracia, al darse cuenta que estuvo un poco bajita con respecto a su práctica, se esforzó y su examen final eh, dio un salto cualitativo. Pero ¿qué resulta con Milagro? Que mantiene firme todo el tiempo hasta que sobrepasa inclusive la práctica en su examen final. Y por último, cuando coloco el promedio, prácticamente el promedio de Milagros estuvo un poco más elevado que el de Altagracia. Ah, pero yo quiero seguir comparando a alguien más. Bueno, pues selecciono el valor, agrego a Cepeda, ¿ok? Y ahí cae dentro del rango de trabajo como José Cepeda. Bueno, de repente digo, no, vamos a analizar nada más a los chicos, ¿verdad? Vamos a José, a Juan y a Lucas, esos tres y Pedro, los cuatro
vamos a ver el rendimiento de los 4 chicos, ¿ok? Y aquí vemos solamente los rendimientos y opciones de, perdón, aquí tengo que seleccionarlo todo. ¿Ok? Aquí vengo con los valores de Pedro, de José, de Lucas y de Juan. Observe que si filtro los nombres de los varones acá, como son 2 filtros que tengo, si tuviera un solo filtro no fuera nada. Por ejemplo, si nada más quiero trabajar con los nombres, quito el campo apellido y no hay ningún problema. Aquí yo puedo seleccionar y no tengo el cruce con los apellidos. ¿Ok? Simplemente selecciono los nombres de los varones, ¿verdad? Y queda tal cual. Pero si tengo los apellidos, que también tengo selección el apellido, entonces cuando usted esté trabajando con los campos y tablas dinámicas, tenga en cuenta esos datos, que si tenemos referencias, por ejemplo, de nombres y apellidos, entonces lo que yo debo hacer es o coger el nombre o coger el apellido nada más. Si lo voy a ligar los dos, tengo que estar pendiente que cuando selecciono en nombres, vamos a agregar el apellido, cuando selecciono en nombres, algunos nombres, apellido, debo tenerlo todo seleccionado para que el sistema automáticamente sepa los valores y el apellido de quien yo estoy tratando. Bien, si por el contrario, si acá tengo seleccionado algunas personas, por ejemplo, estos 3, y acá tengo el nombre, fíjense el comportamiento, que no es un comportamiento certero porque prácticamente esos apellidos no corresponden con ninguno de los nombres que yo elegí. Por eso, dejemos que Excel haga su trabajo, para eso es automático. ¿Ok? Selecciono de un lado todo y luego aquí puedo hacer mi selección tranquilo. Por ejemplo, todas las chicas necesito ahora, y ahí están. Si estuviera en mi tabla una clasificación, digamos que le ponga yo sexo, pues simplemente hubiera elegido, agrego como un perfil o un filtro las, eh, el género, si es femenino o masculino, y automáticamente entonces hago mi selección y Excel me arrastra toda la información pertinente. Observen de este lado, recuerden que cuando llamo a crear el gráfico, automáticamente el sistema me manda a crear la tabla dinámica. ¿Ok? Acá. En caso de que yo elija solamente la, la tabla dinámica, puedo hacerlo simplemente desde el rango que yo quiera, desde cualquier parte que yo quiera. ¿Ok? Esas 2 opciones es bueno tenerlas pendientes. Y siempre que usted vaya a trabajar con este tipo de información, lo más correcto es que permita que yo pueda, que al momento de yo crear mi gráfico dinámico, lo mande a una hoja nueva, para no interferir en mis datos orígenes. ¿Bien? También las formas me las puede trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Cuando yo elijo mi gráfico, puedo trabajar los rellenos, el color, etcétera, los bordes de mi gráfico. ¿Bien? También puedo trabajar directamente. Esto es un gráfico cualquiera de Excel, que yo puedo darle formato y opciones directas sin ningún problema. Agregarle un título, mover los valores en algún lado. ¿Ok? Automáticamente Excel, ¿qué hace? Me mueve los valores de Y, me especifica los rangos que estoy usando acá arriba. ¿Ok? Y así sucesivamente. Si hay alguna pregunta al respecto, me puede, por favor, dar la opción. Recuerden que acá, depende del valor, yo elijo la opción de lugar. ¿Ok? Acá volvió a sumarme. Por ejemplo, en este caso, donde yo voy a trabajar con nota, a mí no me interesa que me sume nota. En este caso, hay opciones que sí, casos que sí, de que mis notas tienen que ser sumadas. Por ejemplo, en caso de que yo esté trabajando con valores para completar 100, mi primer parcial 25, segundo parcial 30 y así sucesivamente. Y yo necesito que me sume esos valores para ver cómo anda su nota final. Así sí puedo usarlo, pero en este caso, con el promedio es más que suficiente.
Chicos, la versión de Zoom que tenemos es, eh, como le dije, gratuita. Eh, ya no me da más tiempo para grabar, nada más me queda 1 minuto 30 segundos, por lo tanto vamos a tener que dejarlo aquí. El, Espero que el otro viernes entremos ya bien con el team para entonces profundizar más con el tema de ya poder abrir la parte de personalización de libros, ¿ok? Le voy a dejar, ya tienen su opción de informes dinámicos activados desde la semana pasada, nadie le puso la mano. No necesitan, recuerden que esto es una clase virtual, no necesitan que yo esté o que yo le explique el tema para ustedes hacerlo. Eh, Estos encuentros son más que todo para aclarar dudas o ver algunos elementos adicionales de la clase, por ejemplo, de informes. ¿Ok? ¿Usted qué tiene que hacer? Inmediatamente le active yo la unidad, que la voy a hacer ya el lunes, la unidad, por ejemplo, 4. Usted debe de, como creo yo que usted entra todos los días por lo menos media hora, usted debe de automáticamente entrar, revisar su tarea y empezar a proceder a trabajar con ella. Si tiene dudas o preguntas, debe de notificarme, ¿ok? Perdón. La estoy oyendo, mami. Le pregunta a Yudel